Aquí está la programación que estamos siguiendo. El día de hoy vamos a hablar de búsqueda estratégica de información científica, algo muy importante para todo el proyecto, para toda investigación, para todo informe. Es decir, cuando voy a fundamentar un estudio desde el proyecto, desde la idea, pues hay que saber buscar literatura, ¿no? Hay que evitar las, las frases que uno dice a veces, nunca se ha hecho este trabajo, o no hay información sobre estos estudios, o hay muy poca información para fundamentar el estudio. Entonces, a veces es porque la estrategia de búsqueda no es correcta, ¿no? Entonces es importante saber cómo buscar literatura y dónde buscarla, ¿no? Eso es lo importante aquí. Entonces vamos a centrarnos en esta segunda clase, búsqueda estratégica de información científica. Siempre mirando este cuadrito y nos centramos aquí, porque aquí está justamente la investigación bibliográfica o la búsqueda estratégica de información científica, que nos va a permitir, primero, que esas ideas que tengamos, evaluarlas, analizarlas y ver cuál es la idea más conveniente, la idea que nos genere mayor aporte al conocimiento, ¿no? Entonces, todas las ideas que tengamos tienen que ser contrastadas con la literatura científica. Pero literatura científica, pues, eh, bien detectada, ¿no? Bien filtrada. Y esa investigación bibliográfica también nos va a permitir plantear el proyecto de investigación. Por eso que es importante esta parte, porque el resto es muy simple. El resto es fácil, ¿no? Es importantísimo hacer bien esta investigación bibliográfica. Y además que si se hace bien, pues yo podría iniciar publicando un artículo de revisión, ¿no? Entonces, las investigaciones bibliográficas bien hechas se pueden publicar también como trabajos o como artículos de revisión o los famosos reviews, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos ahora en esta parte y hay tres clases que se basan en esto porque ahora con las herramientas que existen, pues se puede hacer más eficiente esto, ¿no? Desde controlar las fuentes de información, las citas y la bibliografía, con lo que llamamos software o gestores bibliográficos, así como los software que nos permiten mapear la información. Porque necesito ver a veces lo más importante, ¿no? O las relaciones que hay entre la temática y las palabras que se manejan en esa temática. Y hay software para hacer eso, ¿no? Entonces, todo eso implica, pues, rescatar la información más importante de toda la que existe. Entonces, vamos a hablar mucho de esta parte, ¿no? De la investigación bibliográfica. Entonces, tenemos que tener una estrategia de búsqueda. ¿Cuál es la estrategia de búsqueda que se sugiere, que se debe hacer ahora, ¿no? En los tiempos actuales? Porque los paradigmas, como dijimos la semana pasada o la clase anterior, cambian, ¿no? Las estrategias van cambiando en función de cómo cambia la tecnología, de cómo cambian los documentos donde se publica, ¿no? Las revistas científicas no son elementos muy antiguos, ¿no? Estamos hablando de elementos de difusión de la ciencia que data, pues, de algunas décadas, ¿no? Entonces, en base a eso y en base a la tecnología, pues los paradigmas cambian, ¿no? Entonces las estrategias también tienen que cambiar. Entonces, en este caso, y ahora se sugiere una estrategia de búsqueda basada en estos pasos, ¿no? Primero, detectar, obtener y consultar bibliografía útil. Es que ahora ya no debemos quejarnos de que no hay literatura. Ahora existe mucha literatura.
Y ahora hay que preocuparnos primero en detectar o separar qué es lo útil y qué es lo no útil, ¿no? Vamos a ver más adelante, vamos a precisar ese aspecto, pero esa es la primera etapa, ¿no? ¿Cómo aseguro que la literatura que yo voy a utilizar para mi estudio, para mi proyecto, para mi informe, para mi artículo, es decir, para todos esos elementos llamados de difusión, asegurando que la literatura que estoy usando es útil? Y segundo, una vez que tengo detectado la bibliografía útil, es decir, estoy seguro que lo que voy a usar es útil, pues siendo así todavía es mucho, es decir, hay mucha información todavía útil, entonces yo tengo que generar una estrategia para extraer lo más relevante al problema de investigación que tengo. Entonces, ahí vienen ciertas estrategias también, ¿no? Lo más relevante, que podría estar en función de algunas características de esa literatura, como el tiempo, el tipo de documento y el idioma, y por otro lado también usar ecuaciones de búsqueda en función de palabras clave que van a colocarse en campos de búsqueda Allí y, habla de los 5 años. y usando operadores booleanos, ¿no? Entonces, vean que todo eso es justamente lo que queremos de cómo se debe hacer una investigación bibliográfica para que sea eh, relevante, ¿no? Y yo tenga un documento bien fundamentado, porque ahí viene el tema. A veces los rechazos o cuando se lee un documento, uno, a menos personalmente como editor, por ejemplo, yo me voy a la bibliografía y veo si la bibliografía no tiene documentos en inglés, no hay muy poco de los últimos años, pocos artículos científicos se citan. Para mí no hay una estrategia adecuada de búsqueda de información. Y si veo que hay, la mayoría son libros y tesis, quiere decir que no han cambiado de paradigma. Ese es el paradigma antiguo. Eso ya no se debe usar ahora para hacer ciencia. Entonces, veamos que, y esto lo vamos a llevar a la práctica con algunos casos eh, que nos permitan pues seguir esta ruta, ¿no? Y usar todo esto que estamos diciendo. Entonces, respecto al tiempo, pues no estamos diciendo que toda la información que yo use sea de los últimos 5 años, pero sí una proporción importante. Tiene que haber una proporción importante de literatura científica que se use para plantear una investigación basada en lo que se ha publicado en los últimos 5 años. Entonces, ese es un parámetro indispensable ahora, porque la ciencia avanza, ¿no? Y cada vez los tiempos son menores. Algunos ahora dicen últimos 3 años. Lo más importante tiene que estar en los últimos 3 años, porque la ciencia avanza ya más rápido. En respecto al tipo de documento, aquí se busca que la mayor proporción sean artículos originales. Tenemos diferentes tipos de documentos que se publican. Los reviews, las cartas del editor, las notas científicas, los papers de conferencia, los capítulos del libro. ¿Se puede citar? Sí, pero en proporción mínima. Lo que mayormente se debe citar o el tipo de documento que debe ser principalmente la fuente más importante de consulta deben ser artículos originales. Y respecto al idioma, tiene que haber una proporción importante de documentos citados y revisados o fuente de consulta que hayan sido publicados en inglés, ¿no? Entonces, son los criterios más importantes. Podrían haber otros criterios y algunos, los que hacen investigación avanzada, la investigación digamos, de descubrimientos, de novedades, tienen algunos otros parámetros incluso.
¿no? Por ejemplo, algunos científicos que publican en las revistas más importantes de mayor impacto citan solamente documentos de alto impacto. ¿Y dónde están esos? Dicen, para mí, mi fuente de información solamente es lo que se ha publicado en revistas Q1 y Q2. ¿No? Ese es otro parámetro que podría ser utilizado, pero eso ya lo hacen pues o los científicos que publican siempre en revistas de alto impacto. Entonces, la fuente de información también es información científica que está publicada en revistas de alto impacto. Es otro criterio, ¿no? Pero aquí estamos iniciando en esto, vamos por lo más importante, que es esto. Otros usan, por ejemplo, la relevancia. Hay un aspecto que incluso se puede filtrar en la estrategia de búsqueda, que es los documentos más relevantes. Si yo tengo como respuesta de mi estrategia de búsqueda 100 documentos, de repente voy a considerar solamente los 50 más relevantes. Entonces yo puedo decirle a un software, a un buscador, dame los documentos más relevantes y me los ordena, ¿no? Y yo selecciono los 50 más relevantes. También, ¿no? Digamos, otra situación, otra condición, otra característica que podría tener mi estrategia de búsqueda. Pero, digamos, lo más común son estas tres. Lo más común, estas tres, ¿no? Tiempo, tipo, documento e idioma. Entonces, primero vamos a ver, ¿qué consideramos bibliografía útil? Y para eso tenemos aquí un mapa, un esquema, donde podríamos ubicarnos en la bibliografía útil. Obviamente, también podría haber bibliografía no útil en alguna de estas bases de datos, pero hay mayor seguridad. Lo que esté fuera de estas bases de datos, pues implicarían algún riesgo de tener bibliografía no útil. Por ejemplo, si buscamos en el Google, coloco en el Google algunas palabras clave, ¿qué voy a tener aquí como respuesta? Voy a tener como respuesta documentos que vienen de aquí, pero también documentos que vienen de fuera. Es decir, de cualquier otra fuente que esté en la web, digitalizada, pero que no sean esta base de datos. Entonces, tengo el riesgo de tener bibliografía no útil aquí. Bibliografía no útil implica una literatura que existe y que tendría el riesgo de que lo que dice esa literatura no sea cierta, no sea correcta y no esté digamos, en concordancia con lo que dice la ciencia, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué significa la bibliografía útil? Aquella que ha sido revisada, aquella que ha sido evaluada por pares y después de una evaluación, de una revisión, de mejoras, ha sido publicada, ¿no? ¿No? Entonces, eso implica, pues, tener mayor certeza de que hay mayor calidad de información ahí. Aunque, repito, siempre existe también literatura, pues, que podría tener el riesgo de ser no útil, ¿no? Pero ya es digamos, es una condición de mayor seguridad. Entonces, ¿qué vemos aquí en este mapa, no? Vemos editoriales que de alguna forma publican ciencia. Las más conocidas, tal vez por nosotros, son Scopus, Web of Science y Cielo, ¿no? Eso es lo que más conocemos, ¿no? Basado principalmente en Renacid, que se exige para ser calificado como investigador, puedes publicar en revistas Cielo, Scopus o Web of Science. Entonces, son las bases de datos más conocidas, pero existen muchas otras, ¿no?
Wiley, Explore, Math Science, Medline, Springer, Taylor and Francis, etcétera, ¿no? ProQuest, Science, TOEIC, Redalyt, la tienes catálogo, existen, ¿no? Y existen otras incluso que no están o no aparecen en esta base de datos, pero están en Scopus o está en Web of Science, ¿no? Entonces, revistas de editoriales, sociedades académicas, universidades también podrían estar en base de datos sin necesidad de estar en otras. Porque que una revista esté en alguna de estas bases de datos implica sellos de calidad. Y la revista podría tener 1, 2, 3 o más sellos de calidad. Simplemente la revista se postula a base de datos, logra pasar los filtros, las evaluaciones y aparece ahí, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Manglar, la revista de la Universidad Nacional de Tumbes, pues aparece en Cielo ahora, ¿no? Aparece en Cielo. Antes no aparecía en Cielo, no aparecía en la tienda catálogo, y ahora aparece en la tienda catálogo y aparece en Cielo, aparece en DOA, entonces ya está en varias bases de datos. Y obviamente si va mejorando podría aspirar a estar en alguna base de datos de mayor relevancia, ¿no? Entonces una revista científica puede estar en diferentes bases de datos. Ahora, hay que entender también de que hay bases de datos que aceptan que revistas científicas se postulen y estén ahí y otras bases de datos no. Las que están marcadas, aquí dice en la parte superior, las que están marcadas con un cuadrito de este color son bases de datos que indican revistas científicas. En cambio, otras son bases de datos de editoriales que alojan sus propias revistas y no permiten el alojamiento o la indización de otras revistas científicas que no sean de su propia editorial. Entonces, ahí un poco para conocer también, ¿no? ¿Por qué una revista científica se postula en Scopus? Porque va a aceptar indizar revistas que no son de la editorial Elsevier, ¿no? Pero no me puedo postular a Wiley o a Taylor, porque no aceptan indización de revistas que no sean de su propia editorial. Pero son fuente o contienen fuente de información importante. Por eso que, si bien es cierto, no indizan revistas de otras editoriales, pero sí hay revistas de su propia editorial que tienen información útil y relevante. Ahora, también podemos ver aquí que hay inyecciones de información hacia Scopus, ¿no? Vean que la mayoría de editoriales, y por no decir todas las editoriales que existen, están representadas en Scopus. ¿Por qué? Porque Scopus y Web of Science se han vuelto justamente base de datos de consulta importante. Y como aceptan indización de revistas que no son de su propia editorial, pues eso hace que también quieran estar ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Taylor and Francis quiere tener sus revistas apareciendo en Scopus, se postulan en Scopus. Y lo que aparece en Scopus ha pasado un filtro de análisis, de condiciones de mayor impacto. Entonces, vamos a tener información científica de Taylor and Francis que está en Scopus y otra que no está en Scopus. Vamos a tener revista Cielo que está en Scopus y revista Cielo que no está en Scopus. Vamos a tener revistas de Wiley que está en Scopus y revista de Wiley que no está en Scopus. Y así de cualquier editorial, ¿no? Quiere decir que Scopus se vuelve una referencia porque hay información científica de cualquier editorial, pero lo que ha pasado por un filtro. Por eso que Scopus y Web of Science actúa de la misma forma, se convierten en base de datos importantes de consulta, porque hay una representación global de la ciencia en esa base de datos.
Si hablamos de SciDirect, por ejemplo, SciDirect, que es conocido para nosotros también aquí, SciDirect es una base de datos para alojar revistas propias de la editorial Elsevier. Por eso que decimos, si alguien busca en SciDirect información científica y se basa solamente en eso para fundamentar un estudio, no está mal, pero estaría sesgando la información científica a lo que produce una sola editorial. Siendo de que existen muchas otras editoriales que podrían tener información científica sobre el mismo tema. SciDirect tiene 4.000 revistas más o menos propias de la editorial Elsevier, que obviamente produce mucha información. Por lo tanto, podría haber suficiente información como para generar ciencia y conocimiento solamente con información de SciDirect. Pero hay un sesgo de la información, ¿no? A lo que produce otras editoriales. Entonces, y Scopus se recomienda sea la fuente de búsqueda. ¿Por qué? Porque además de lo que hay en SciDirect, que no es todo, porque también aquí hay que tener en cuenta que aquí viene a haber información de SciDirect, pero no está todo, es decir, lo que pasa filtros, y también de todo lo que hay en cualquier otra editorial e incluso revistas que no están en estas editoriales. Pero bajo un filtro, bajo ciertas condiciones, logran estar ahí y ya se vuelve en algo relevante, ¿no? En algo importante. Y es por eso que se recomienda usar Scopus para hacer búsqueda de información. Algunas de áreas específicas, como por ejemplo las médicas, pueden usar algunas otras bases de datos, por ejemplo Medline, que es una base de datos específica para áreas médicas, o las ciencias matemáticas, otra base de datos, o las ciencias económicas, como EconLead, o las ingenierías, como eExplore, que específicamente son ingeniería. Pero vean, yo recomiendo para a veces no duplicar la estrategia de búsqueda y no tener el riesgo de estar incluyendo información no relevante, no útil, es buscar Scopus, porque lo que hay en Explore está aquí en Scopus. No todo, es decir, lo más importante está en Scopus. Entonces, si yo uso Scopus para buscar información de trabajos de medicina, en Scopus va a haber bastante y suficiente. Y lo importante es de que está lo de mayor impacto, lo más relevante. Aquellos que han pasado por filtros más exigentes de todo lo que hay en Medline está aquí. Y así, ¿no? Entonces, yo sugiero elegir Scopus para tener una estrategia directa de búsqueda en función de la base de datos Scopus, ¿no? Entonces, ahora, el que tiene acceso a Web of Science también, porque Web of Science trabaja también de la misma forma, acepta iniciación de cualquier otra editorial, aunque sus criterios son más exigentes que Scopus. Por eso que aquí tenemos menos información. Aquí Scopus tiene mucha más información, pero menos información significa de mayor calidad, porque sus criterios de indiciación son de mayor relevancia, de mayor impacto o de mayor exigencia, ¿no? Pero en el Perú no tenemos acceso a Web of Science, a no ser que alguna institución haya comprado el acceso, pero a nivel de Concitec, a nivel nacional no se tiene. Y sí, Scopus, ¿no? Vamos a ver cómo acceder a Scopus. Pero es eso, lo que quiero justificar aquí es justamente por qué usar Scopus para hacer búsqueda de información. Para no complicarlo, ¿no? Porque si usamos Scopus, si usamos Latindex, si usamos Cielo, si usamos Medline,
pues nos vamos a generar diferentes estrategias en cada una de ellas y posiblemente hay información que se duplica. Ahora, yo sugiero sí usar Scopus primero y luego, si se quisiera complementar algo, irse a otras fuentes, a otras bases de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de algunas áreas relacionadas con las sociales y arqueología, por ejemplo, o algo que tiene que ver con el estudio de culturas andinas, posiblemente en Scopus haya pero poco, poco. Y en Cielo sí, porque Cielo, como son revistas regionales, publica en el idioma español, normalmente, posiblemente haya información que se pueda citar y no esté en Scopus. Entonces, eso sí, pero primero centrándose en Scopus y luego, ante algunas situaciones, ya podemos irnos a algo, a otra base de datos que tenga información que no aparece en Scopus. Y eso es diferente, ¿no? Es diferente, pero sí, primero, la fuente de búsqueda debería ser Scopus. A ver si hay algunas preguntas por aquí. Ya, hay una sola, dice la base de datos PubMed también es importante. Bueno, para medicina, justamente MedLife, PubMed, ¿no? Son equivalentes, aunque hay algo de información que difiere, ¿no? Pero se refiere también a una base de datos de medicina. Eh, pero siempre, como repito, todo lo que está, no todo, lo más importante, lo que está en MedLion, PubMed, está en Scopus, ¿no? Entonces, usar Scopus, esa es la idea, porque la base de datos de Scopus también me permite generar estrategias de búsqueda adecuadas, es más amigable el sistema de búsqueda que tiene Scopus, a diferencia de otra base de datos, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia. Ahora, obviamente, siempre hay preferencias, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo uso PubMed o Medline? Nada más para áreas médicas. Podría ser de que haya información científica en Scopus importante que no está en PubMed y Medline. Porque, ¿qué pasa? Alguna revista que está en Cielo, por ejemplo, que está en Scopus del área médica, posiblemente no se postuló o no ha sido admitida en Medline y no va a ser considerada. Pero en Scopus sí está, ¿no? Entonces, eso, digamos, es importante conocer porque a veces nos centramos en una base de datos. Yo sé que algunos, por ejemplo, como hay acceso a SignDirect, a descargar incluso documentos que son bajo pago, bajo suscripción, usan SignDirect. Y ScienceDirect generan producción científica, hacen investigaciones solamente basadas en ScienceDirect. ¿Y qué están haciendo? Pues están sesgando la ciencia a una editorial nada más, a lo que produce una editorial, ¿no? En cambio, Scopus Web of Science son, digamos, representan o son representativas de la ciencia global. Por eso que se vuelven importantes, no solo en el Perú, en el mundo. En el mundo, Scopus y Web of Science son las bases de datos de referencia. Listo. Y va a ser, bueno, para ingeniería, pues, y Explore, por el específico de ingeniería, pero siempre repito, busquen Scopus. Sea de ingeniería, sean de medicina, sean de matemáticas, sea de cualquier área, la fuente de búsqueda debe ser Scopus. Y después, si se justifica, y hay alguna base de datos especializada. ¿Qué otra pregunta? ¿Por qué base de datos como ScienceDirect el Sevier no tiene acceso abierto para los investigadores? Bueno, ScienceDirect se tiene acceso abierto desde cierto año, me parece 2019 hacia adelante,
eh, Consitec paga el acceso para que nosotros descarguemos libremente documentos. Se tiene acceso a la base de datos, pero digamos, para descargar documentos hay acceso libre o abierto desde un cierto año, ¿no? 2019 hacia adelante que aparece. Es decir, documentos más antiguos, yo puedo hacer el resumen, pero no el documento completo, porque el contrato de Consitec no permite acceder a esos documentos más antiguos. ¿Qué opino de SciHat? Ahorita lo vamos a ver porque es parte ya de también algunos buscadores. Gerardo Ortiz pregunta, acceder al artículo de Scopus en inglés exige una actitud responsable, porque algunos han traducido artículos y los presentan como tesis o artículos en castellano y Turnitin no detecta similitud o plagio. Bueno, en realidad no solamente en eso, ¿no? La ética en la investigación está en muchas cosas, incluyendo lo que dice aquí, que es ser honesto, básicamente, ¿no? Porque si yo descargo un documento, lo traduzco, uso inteligencia artificial para parafrasearlo y ver que un software no lo detecte, un software antiplagio no lo detecte y publicarlo como propio, ya sería una práctica deshonesta, ¿no? Que si se descubre en el Perú incluso ya hay código de ética que establece la gravedad, muy grave. Esa práctica es muy grave. Si se descubre, puede tener sanciones, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas honestas, ¿no? Esa es la parte ética que, en resumen, podríamos mencionar. Pero también, eh, hay que tener en cuenta de que algunas cosas, como por ejemplo traducir, parafrasear, se debe hacer. ¿Qué pasa? Yo parafraseo y el software no detecta similitud. No por eso ese documento está bien. Puede haber plagio. Si yo no he citado de dónde viene esa información, ya existe plagio. Es decir, yo puedo parafrasear, puedo traducir y todo, pero siempre citando la fuente de dónde viene para evitar el plagio. Eso es lo correcto. Sí, en inglés la búsqueda es certera. Bueno, sí, la estrategia es justamente buscar en inglés porque lo más importante y la mayor cantidad de información que se indica en Scopus y Web of Science es en inglés. José Antonio Moscol dice, ¿es posible que se pueda citar a un autor solo revisando el resumen? Sí. A ver, ¿ustedes creen que un artículo de revisión, por ejemplo, que tiene 200 200 referencias bibliográficas, ¿ustedes creen que el autor o los autores han leído de cabo a rabo los 200 artículos científicos? Si en muchos solamente se cita la aplicación, ¿no? Dice, tal aplicó en manzana, y hasta la cita. Y para tener esa información, ¿ustedes creen que se tiene que leer todo el documento? En el resumen está esa información. Entonces, yo he citado ese documento solamente por la información que está en el resumen. Entonces, hay muchos documentos que se citan solamente por la información que está en el resumen. Y hay otros que se citan por la información que está en la introducción. Hay otros que se citan por la información que está en la metodología. Hay otros que se citan por la información que está en la discusión y así. Es decir, no necesito leer todo el documento para citarlo. Necesito nada más asegurarme que la información que estoy citando está ahí. Nada más. Y esa información puede estar en el resumen. Sería digamos, algo jalar los cabellos, pues, que alguien tenga que leer todo el documento para citarlo, ¿no? Yo creo que muy pocos hacen eso. Y si se hace eso, pues una investigación saldrá, pues, después de un año y eso ya quedará desfasado, ¿no? Entonces hay que generar estrategias adecuadas, ¿no? Si la información, lo importante y la honestidad
es de que yo haya leído el documento, a menos en el título y resumen, para estar seguro que la información que voy a citar está ahí. Ahora, obviamente no toda la información está en el resumen, ¿no? Si voy a citar algo de lo que se dijo en la discusión, pues leo esa parte y me aseguro que lo que voy a citar está ahí, ¿no? En ese documento. Había la costumbre, e incluso todavía en ciertas áreas, es citar la página, ¿no? ¿Dónde está la información? Eso como para asegurar de que ha leído el documento, ¿no? O al menos ha leído la página donde está la información que está citando. Pero no implica que ha leído el documento, ¿no? Entonces está asegurándose nada más de que la información que está citando está en una página X. Pero ahora digamos, esa práctica se va perdiendo, ¿no? Aquí lo que importa es citar el documento, dónde está la información que se está citando, y puede estar en el resumen. Gustavo Ortiz dice, muchas investigaciones en ciencias económicas se usa data del Banco Mundial. ¿Es mejor esta base de datos que otra fuente? ¿O fuentes que dice mejor esta base de datos que otra fuente? ¿O fuentes que no comparte? En la última parte no entendí, pero supongo que se refiere a que si es válido al momento de generar ciencia, usar la data del Banco Mundial. Obviamente aquí estamos colocando una estrategia de búsqueda. Si alguien va a producir ciencia, el primer aspecto que tiene que buscar, centrarse y preocuparse en buscar es información científica. ¿Dónde está la información científica? En base de datos científicas, Scopus Web of Science, o alguna base de datos especializada. Luego de eso, recién, porque obviamente, pues, áreas van a necesitar datos para trabajar, ¿no? A veces datos de campo mismo, que uno las obtiene, fuentes primarias, pero a veces también fuentes secundarias, como las fuentes que hay, o la información que hay en el INEI, en la FAO, en la Organización Mundial de la Salud, en el Banco Mundial. Eso ya es algo colateral que está relacionado a la fuente de información de un trabajo específico, que va a ir citándose, pero después de colocar lo que hay en ciencia respecto a ese tema. ¿Dónde está lo que hay en ciencia sobre un tema? Aquí en Scopus Web of Science o en otra base de datos que están aquí. Luego de eso, recién pues yo podría ver también lo útil en función de lo que hay en el Banco Mundial, en la FAO, INEI y otras páginas web que puedan ser obviamente confiables, porque también aquí hay que tener cuidado, ¿no? No voy a usar algunas páginas que no sean confiables o de buena reputación. Entonces aquí lo importante es tener un tanto la certeza de que la fuente o la información que estoy usando sea confiable. Está en la web, no está en esta base de datos, no está, pero es confiable. Entonces vean, pero es importante primero para fundamentar un estudio que hay en ciencia. Estas fuentes de información, ¿para qué van a servir? Posiblemente algunas de ellas también para contextualizar un problema, otras para extraer datos y usarlos en la investigación. Entonces yo veo la conveniencia, pero sin dejar de lado la ciencia, porque estoy produciendo ciencia, ¿no? Lo que pasa en muchos trabajos es que se descuidan de ver, buscar lo que hay en ciencia respecto al tema y solamente se basan en lo que hay en la web, que pueden ser fuentes confiables, pero esto es información técnica, no científica. Lo científico está en revistas científicas. También algo podría estar por aquí si se explica que hay un método científico utilizado, pero normalmente es información técnica. Eso es importante usarla, pero sin dejar de lado pues la ciencia, ¿no? Si estamos haciendo una tesis
pregrado, posgrado, maestría, doctorado o un trabajo de investigación a nivel docente, ¿qué estamos haciendo? Ciencia. Entonces, la base de datos para fundamentar eso que estoy haciendo, primero debe ser la ciencia. Y luego otras fuentes confiables, datos que hay o información que hay, pero en fuentes confiables. Y hablamos de esto, también, digamos, algo relevante podrían haber en la biblioteca. Por eso, yo siempre repito, ¿no? Repito, si alguien basa su información en lo que hay en la biblioteca física, que hay tesis y libros, está mal. ¿Por qué? Porque esa información es válida, puede ser confiable, mucha de esa información, pero está dejando de lado lo que hay en la ciencia. La ciencia implica artículos científicos ahora, ya no los libros, artículos científicos. La ciencia publica en forma de artículos científicos. Entonces hay que citar, hay que buscar esos artículos científicos y después, si es que hay algo complementario y relevante en la biblioteca física, en las tesis o libros, pues puede ir, pero siempre y cuando sea justificable eso. Luego también hay otras fuentes, ¿no? Como repositorios, incluso patentes, también pueden ser fuente de información útil, fuentes europeas u otras, o el mismo repositorio de Alicia, que no sugiero usarlo porque ahí hay de todo, pero digamos que es una vía para saber, conocer lo que se hace a nivel Perú, ¿no? Alicia básicamente es lo que se hace a nivel de Perú en función de la ciencia, pero a nivel de todo, relevante y no relevante, importante y no importante, y sí, todo lo que se hace, incluyendo el repositorio Renati, que todo está cosechado aquí en Alicia, ¿no? Entonces, todo lo que produce a nivel de revistas científicas, tesis, y todo lo que se vaya al repositorio de cada institución aparece en Alicia. Entonces, siempre y cuando sea importante usar información del repositorio nacional, pues podría ser, ¿no? Pero no que sea la base total de la fuente de información que voy a usar, ¿no? Sí, está levantando la mano Luis Bermejo. Puede... Sí, buenos días, doctor. Mire, existen instituciones científicas en nuestro país y en otros países, ¿no? que editan sus propias publicaciones y que no son revistas indizadas, obviamente. Tienen sus propios repositorios y no sé si ya Alicia los habrá incorporado, me parece que no. Y, por ejemplo, el IGP, o por ejemplo, el INIA cuando hace publicaciones o algún ente nacional que es de investigación y que no siempre es recogida esa información, por ejemplo, por INEI u otras instituciones que van nucleando información para hacer reportes, ¿cierto? ¿Qué nivel de tratamiento sugiere usted que puede hacerse en esos casos? Por ejemplo, el REIN del IGP. Sí, lo mismo, que sean fuentes complementarias, porque si alguien me dice, bueno, yo he usado fuentes de aquí del INEI, de esta revista, de la otra, que no está indizada, y nada más en eso se basa la información para fundamentar un estudio. Está dejando de lado lo más importante. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la estrategia que hay que seguir? Primero, más importante, en inglés, últimos años, lo que hay en Scopus Web of Science. Y luego, ya algunas otras fuentes que no aparecen ahí, pero siempre y cuando se fundamente, ¿no? Si son artículos científicos que no están en esta base de datos importante, pues digamos de alguna forma son fuentes confiables porque se supone que han pasado por un proceso de revisión. Entonces, todo lo que sea externo a esta base de datos o no estén indizadas en fuentes como Cielo, como Scope, como Web of Science, después de haber hecho una revisión en base a esas fuentes.
Entonces, se puede citar, incluso información que está en el Facebook, Twitter, se puede citar, porque a veces algunas investigaciones se basan pues en lo que hay en las redes sociales, ¿no? Pero después de haber hecho la búsqueda, la base de datos, la ciencia que hay en esta base de datos. Después de eso, sí, por eso decimos, y aquí las condiciones que he colocado anteriormente, dice mayor proporción, no está diciendo que todo. Es decir, si usted cree que un artículo publicado por el INIA, que está en un blog, o está en una página web, o está en una revista, tiene información importante para ese estudio, adelante, lo puede hacer, pero que eso sea una proporción mínima. Primero hay que pensar en lo que hay publicado a nivel de ciencia, en base de datos importantes. Listo. Entonces, alguien preguntó, ¿no? Sobre Sci-Hat, ¿no? Aquí lo coloqué como algo fuera de esto, porque podría considerarse, y se considera ahora una base de datos multidisciplinaria, así como el Google Académico, por ejemplo. Cielo también es una base de datos multidisciplinaria, pero Sci-Hat tiene una particularidad. Sci-Hat nace como un software, una plataforma pirata, así, ese es el término, pirata, pero ahora ya no se comporta así. Pero obviamente esa fama de haber nacido como pirata arrastra, ¿no? Arrastra. Pero en los últimos años vemos que Sci-Hat se viene usando como una base de datos de fuente de información para hacer búsqueda de información. Ahora, si alguien se ha dado cuenta, alguien usa posiblemente muchos de los que están aquí, o la mayoría, porque yo también lo uso a veces, a pesar de que tenemos acceso a Scopus, pero a veces quiero acceder al documento completo y no tenemos acceso pues al documento completo. Colocamos el DOI o la página web en Sci-Hat y me saca el documento completo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Sci-Hat ahora ya no actúa como pirata. Y una prueba de eso es de que si ustedes colocan o quieren acceder a un documento publicado en el último año, 2022, 2023, Sci-Hat no le va a dar acceso. ¿Por qué? Porque ahora Sci-Hat lo que hace es cosechar de lo que está disponible. Generalmente, las revistas que publican bajo suscripción tienen un año o otras hasta 2 años de tiempos, tiene un nombre ese término, es un tiempo de que el documento va a permanecer en venta. Tiene un nombre técnico esa modalidad. No recuerdo ahora, pero es un tiempo por el cual la editorial que ha publicado ese documento lo explota económicamente. Ahora normalmente 2 años, antes era 1 año, ahora normalmente manejan la revista 2 años. Y después de ese tiempo lo liberan. Quiere decir que recién Sci-Hat lo puede cosechar. Esa es una prueba que ahora Sci-Hat no actúa de modo pirata, ahora cosecha de lo que queda disponible en la web. O alguien lo ha colocado en algún repositorio. Por ejemplo, puede ser que en algunos casos el documento aparece en la editorial misma bajo suscripción, es decir, tengo que pagar para acceder, pero alguien lo ha colocado en un repositorio. Entonces, Sci-Hat, que es un robot, que es un software basado en inteligencia artificial, cosecha ese documento porque ya está disponible en algún lugar, en algún repositorio. Entonces, es la forma como ahora actúa, ¿no? Sci-Hat. Y para prueba, aquí coloco algunos documentos científicos basados en Scopus que dicen, por ejemplo, este trabajo, la búsqueda de literatura científica, han usado Medline, Embase,
PubMed, SciOpen, etcétera, incluso SciHat, para identificar artículos de investigación original, relevantes en tal tema. Entonces, es una muestra. Otra muestra. Han usado Google Académico y SciHat y PubMed. Vean. Y eso es que esta búsqueda es de hace, creo que el año pasado. Ahora hay mucho más. Podemos luego vamos a ingresar a Scopus y hacer una búsqueda, a ver de cuántos documentos mencionan a SciHat como fuente de búsqueda. Es fácil, ¿no? Uno entra a la base de datos y coloca ese término como palabra clave y hace la búsqueda. Además de que, y tal vez ¿por qué, no? ¿Por qué SciHat se vuelve algo importante, no? Nature, Science han dedicado blogs, páginas, documentos como un fenómeno, ¿no? Porque SciHat se convierte en un fenómeno global, mundial, ¿no? Incluso la creadora de esta plataforma ha sido nombrada, nominada como una persona muy influyente, ¿no? En este ámbito de la ciencia abierta. Incluso estudios que llegan a la conclusión que los que más usan SciHat son los países que tienen acceso a las plataformas de manera libre. Estados Unidos, Europa, Brasil, China. Vean, que son los países que más producen ciencia, son los países que más usan SciHat. ¿Y eso por qué? Entonces se busca una explicación, ya se encontró la explicación. Es básicamente la facilidad de acceder. Es básicamente un clic. En cambio, cuando yo uso una base de datos, vamos a ver que hay como 5 clics, 5 pasos que yo tengo que hacer o más para recién obtener literatura científica. Entonces, mientras más rápido, mientras más fácil yo pueda acceder a la información, pues obviamente una plataforma se va a ver más requerida, ¿no? Y eso es lo que pasa con SciHat. Entonces, es todo un fenómeno, incluso producto de estudios. Entonces, aquí la premisa de cualquier investigación, y si van a construir después artículos científicos, y los artículos científicos derivan de la investigación que se ha hecho, pues lo más importante es citar artículos científicos. Entonces, esa es la premisa. Entonces, vamos a hacer algo ya práctico, una estrategia de búsqueda para investigación, información científica sobre un tema. Antes de esto, vamos a ver el acceso a Scopus. Todos podemos hacer Scopus. Alguien preguntó la semana pasada, ¿cómo puedo acceder a Scopus? Vamos a ver. 2 formas, 2 vías. Si colocamos scopus.com, todos pueden ir colocando eso, va a llegar a esta página. Puede ser que algunos ya estén con su clave accediendo, ya saben cómo acceder, pero posiblemente hay algunos que no conocen, ¿no? Que no conocen cómo acceder. Entonces vamos a ver, llegan ahí y cómo accedo a Scopus. Pues hay 2 formas. Las 2 formas bueno, en realidad hay más, ¿no? Porque si yo compro un acceso personal, ya tendría una cuenta, ¿no? Yo puedo crear una cuenta, aunque todo puede crear una cuenta, pero igual no le da acceso a la búsqueda de documentos. Para eso hay que pagar una membresía. Bueno, ¿para qué pagar si ya tenemos acceso vía Concitec? Es decir, Concitec está pagando para que nosotros, que nos dedicamos a ciencia en el Perú, podamos acceder a hacer búsquedas de documentos en Scopus. Entonces, aquí hay una opción que dice, pues, ingresa usando credenciales o vía una institución. Entonces, aquí la institución que vamos a usar para ingresar es la universidad
siempre y cuando tenga una cuenta institucional, o es Concitec. Entonces, las dos vías. Vamos a ver un acceso vía la institución. Si todos tienen una cuenta untumbes.edu.p, pues podrían acceder por aquí, con esa cuenta. ¿Por qué? Porque siendo una institución pública, Concitec le da acceso a todos los miembros de esa institución pública. Entonces, si ya tienen una cuenta de correo electrónico de la institución institucional, pues pueden acceder por aquí. Entonces, vamos a hacer, y pueden hacer este ensayo. A ver, me dicen cómo les va. Entonces, aquí les va a salir aquí les va a salir algo así. Si es por primera vez, les va a salir algo así. Dice, encuentra tu institución. Obviamente ustedes van a colocar Universidad Nacional Tumbes, ¿no? Universidad Nacional de Tumbes. Hay que buscarlo por ahí. O hay que colocar Tumbes nada más. Ahí está. Está en inglés. ¿No? Tumbes y ahí está. Universidad Nacional de Tumbes. Lo selecciono y sigo la ruta. Aquí yo voy a usar de mi institución, ¿no? Entonces, la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, ustedes seleccionan la de Tumbes. Y ahí colocan su correo, ¿no? Su correo institucional. Entonces, bueno, yo tengo mi correo institucional aquí. Y listo, digo continuar. Y aquí tienen que ir a su correo electrónico a verificar. Les debe haber llegado un mensaje y un enlace para ingresar a Scopus. Aquí está, ¿no? Aquí, bueno, yo lo tengo en notificaciones. Depende cómo lo tienen configurado, pero revisen su correo. Le debe haber llegado un correo de identificación del Sevier. No se olviden, Scopus también es producto del Sevier, así como SignDirect, son productos del Sevier. Entonces, ingreso a ese correo y ahí hay un enlace que está en una barra azul que simplemente la debo clicar, ¿no? La debo clicar para que ingrese directamente ya a la plataforma de Scopus para hacer búsqueda de información. Vean, aquí en la parte superior dice Info Institucional, y aquí si en este redondito que aparece con mis iniciales, debe aparecer que estoy logueado con el correo institucional. Es eso. No sé si alguien está o no tiene correo institucional. Para los que no tienen correo institucional, ya tendrían que ver la otra vía, que es, primero, tener una inscripción o un registro en CTI Vitae o CTI Vitae. Aquí, si tienen registro en CTI Vitae, con las mismas credenciales de acceso se puede acceder a Scopus. Y si no tienen registro, pues regístrense, ¿no? Se registran y con esas credenciales de acceso pueden acceder a Scopus. ¿Cómo? Igual, ya que esto va a quedar grabado, de repente alguien no tiene correo institucional, voy a salir de aquí y voy a hacer el ingreso. Yo sí tengo una cuenta, CTI Vitae, que está aquí, es el DNI y es una clave, ¿no? Una clave que uno la coloca, personal. Entonces, me voy a Scopus, aquí a salir, voy a nuevamente acceder vía institución, pero aquí ya no vía la universidad, sino aquí otra institución, y aquí voy a colocar Concitec. Concitec. Listo. Reconoce, Concitec es un suscriptor del Sevier, y aquí me sale un enlace para acceder
vía esta institución, que es CONCITEC. Entonces aquí luego me debe salir un campo para colocar mis credenciales de acceso, las mismas del CTI-VITE, el DNI y la clave, no soy robot, e inicio sesión. Bueno, puede salir eso así, no has iniciado sesión, pero refresco o vuelvo a cargar. A veces sale este mensaje así, a veces por algún motivo de la red, pero repito el proceso, inicio sesión, a ver, stop. Esto más que todo es por la plataforma del CONCITEC, ¿no? A veces está inestable y puede pasar eso. Pero sí funciona. Ahorita no está funcionando, pero sí funciona, regularmente funciona. Ahorita no está funcionando. A ver, nuevamente vuelvo a cargar la última vez, si no voy a la institucional. No, entonces vuelvo a la institucional, es Scopus. Sí, nuevamente repito el proceso, nuevamente hago caso del enlace, ¿no? Ya está. Bueno, sí funciona, ¿no? Vía CONCITEC funciona, no sé ahora, pero sí funciona regularmente. Pero bueno, para no retrasarnos más, vamos a usar este acceso vía la institución, vía el UNITRO o vía ustedes el UNTUMBES, y ya tendrían que tener esta ventana, ¿no? Estas ventanitas con estos enlaces, y aquí por defecto me sale documentos, y donde yo puedo usar estos campos. Vean, por defecto sale la búsqueda en campo, título, resumen y palabra clave. ¿No? Me sale por defecto, pero yo podría hacer búsqueda solamente en el título, o búsqueda solamente en el resumen, o solo palabra clave. Obviamente lo más común es usar el título, resumen y palabra clave. ¿Eso por qué? Vean, aquí no tengo la opción para buscar en la introducción, no tengo opción para buscar en la discusión, en la metodología. ¿Por qué? Porque Scopus indica solamente los campos, título, resumen y palabras clave, donde está la información más importante del documento. Vean, otros campos de búsqueda, el título del recurso, es decir, el título de la revista científica, ya no es propio del documento, ¿no? ¿Qué más? La afiliación de los autores, la ciudad, el nombre, el país de los autores, la información del financiamiento, es decir, todo lo que se indica, el idioma, el ICCN, el DOI, pero digamos, la información que necesito está o en el título, o en el resumen, o en las palabras clave, o en los tres campos. Entonces, las búsquedas en Scopus se basan en buscar en el título, en el resumen y en las palabras clave, no en todo el documento. Scopus no me da acceso al documento completo, ¿no? Scopus lo que permite es buscar información. Ya si quiero tener acceso al documento completo, y es una estrategia posterior que debería, por eso que es importante saber, ¿no? Aquellos documentos que yo necesite el documento completo, pues debería hacer un análisis, porque imagínense, y eso era un error mío, y yo creo que de muchos cuando se inicia en investigación, es descargar documentos. Se pierde mucho tiempo descargando documentos. Mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora vemos la información que hay en el título, resumen y palabra clave. Si ese trabajo con esa información se puede citar, se cita. Y solamente los documentos
donde es necesario leer alguna otra sección que no está en el título, resumen y palabras clave, lo buscamos en PDF. Ya no es todo, ¿no? Porque se pierde mucho tiempo descargando documentos. Imagínense, para hacer una investigación, un proyecto de investigación, pueden haber 60, 80 fuentes bibliográficas. Imagínense el tiempo que se puede perder buscando cada uno de esos documentos. Entonces, Scopus, en Scopus las búsquedas se hacen en estos tres campos. Ahora, luego de eso ya vienen las palabras clave. Entonces vamos y yo voy a usar información de algunos proyectos. Estos proyectos que se han pedido, 20, yo los estoy revisando, digamos, les estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que puede mejorar o cuáles son las deficiencias? Para eso estamos aquí. Y los dos primeros ya lo habíamos visto la semana pasada. Vamos a ver el tercero. Y en base a la información que está aquí, vamos a hacer una búsqueda de información para evaluar el tema y para fundamentar el estudio. Entonces, vean, vamos a leer el título. Dice, efectos del uso de las mascarillas en personal de salud del Hospital Regional José durante la pandemia COVID-19. ¿Cuáles serían los términos clave aquí? Mascarillas, personal de salud y COVID, ¿no? Esos serían los términos clave. Vamos a traducirlo, ¿no? Porque aquí hay que hacer búsquedas en inglés. Aquí en Scopus hay que buscar en inglés. Entonces voy a abrir aquí el traductor. Translate. Y vamos a mascarillas y personal de salud. Bueno, vamos a ver. A veces las traducciones. Entonces vamos a Scopus. Aquí, vean. Entonces aquí comienzo a probar, ¿no? Porque aquí no se trata de que en una sola vez yo podría tener una ecuación de búsqueda válida, ¿no? Entonces, la ecuación de búsqueda aquí, ¿cuál sería? Pues el campus, estoy usando los campos de búsqueda, título, resumen y palabra clave, y estoy usando, yo podría colocar esto entre comillas, por ejemplo, para decir que exactamente me lo busque en esa forma. Es decir, estas dos palabras continuas. Y además, la palabra mascarilla. Entonces, estas dos palabras, si coloco AN, quiere decir que obligatoriamente las dos estén o en el título, o en el resumen, o como palabra clave. A ver, vamos a ver. 1262 documentos. Hay bastantes documentos, muchos documentos. Entonces, cuando hay muchos documentos, diría yo, pues hay que hacer un filtro o una estrategia de búsqueda más directa, más fina, para asegurar que los documentos que quiera, pues directamente se relacionen al tema, ¿no? Que estoy queriendo investigar o estoy investigando. Entonces, una forma podría ser colocar en el título. Es decir, que obligatoriamente estas dos palabras estén en el título. Ahí vamos a ver cómo resulta. Un documento. Un solo documento. A ver qué dice aquí. Es un artículo de revisión de literatura para integrar la información, para ayudar a los trabajadores a seleccionar máscaras, incluso en lugares de trabajo sin personal. Bueno, ¿saben qué? Nos olvidamos de algo, ¿no? Lo otro era el COVID. Vamos a abrir nuevamente aquí y vamos a colocar aquí AN, es decir, obligatoriamente COVID-19. Tres palabras clave. A ver qué nos da. Claro, 540 documentos. 540 documentos puede ser una fuente muy importante para hacer un mapeo bibliográfico.
Para hacer mapeos, que vamos a ver en la siguiente clase, esta data podría servir. Yo podría descargar estos 500, la metadata de estos 540 documentos, ¿sí? Como archivo CSV, lo dejo activo todos estos campos y lo exporto. Esa data me puede servir para hacer un mapeo bibliográfico de lo que hay sobre este tema, ¿no? Salud, personal de salud, máscara o mascarillas y COVID-19. Pero, digamos, para tener una fuente directa para citar en mi proyecto de investigación o en un informe científico es mucho. Habría que tener un filtro, digamos, más de menor cantidad de documentos. Ahora, algunas estrategias aquí podrían ser filtrar por tiempo. Vean que esto hay a partir de 2020. Es decir, por tiempo ahí no conviene, ¿no? Porque del 2020 al 2023 básicamente es el tiempo en que se ha publicado sobre este tema. A ver, si hablamos de novedad, que fue la primera clase, ¿será este trabajo, tendrá implicancias de un grado de novedad para la ciencia? Diríamos, para un editor que encuentra esto, y en base a estas 3 palabras clave dices, hay 540 documentos sobre este tema. Posiblemente ya no le va a interesar publicar un trabajo de ese tipo. A no ser que encuentre otro aspecto novedoso, ¿no? ¿Qué sería lo novedoso aquí? Aquí, habiendo 540 documentos sobre este tema, pues es ya complicado, ¿no? Encontrar algo que sea novedoso. Incluso si ustedes ven, el pico de publicación ha sido 2014 sobre este tema. Y luego 2022 ya menos, y 2023 posiblemente termine con menos, porque ya deja de ser importante, ¿no? El asociar la mascarilla con la salud de las personas, o el personal de salud y COVID-19, ¿no? Porque ya a medida que pasa el tiempo, el tema ya deja de ser importante, ¿no? Ahora, alguien me puede decir, pero en el hospital no se conoce esa información y es importante conocerla. Sí, pero para la ciencia no. Para el hospital podrá ser importante. Para la ciudad podrá ser importante, pero para la ciencia implicaría que el artículo se va a enviar a una revista científica y la revista científica va a ver cuál es el aporte del conocimiento, cuál es el aporte de ese estudio al conocimiento existente. ¿Puedo demostrar que hay un aporte diferente a lo que ya existe? No, no es tan fácil, siendo que hay tantos documentos, ¿no? No es tan fácil. Ahora, quiero filtrar un poco más esto. Y vean que eso ya me da para un mapeo bibliográfico que vamos a ver en la siguiente clase, esta data lo vamos a tener ahí. Sobre esa data vamos a hacer un mapeo bibliográfico. Pero ahorita queremos tener una estrategia adecuada, ¿no? Aquí voy a abrir otro campo. Y en el título aquí voy a colocar título. Voy a dejar solamente mascarilla. Y voy a colocar esta palabra aquí y COVID-19 también en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque COVID-19 a veces se le llama en el título de otra forma, ¿no? SARS o otro término. O pandemia también se le dice, ¿no? Entonces, vamos a colocar así. Posiblemente ahí tengan menos documentos, pero el término más importante sea mascarilla, ¿no? 134 documentos. Ya es algo prudencial para que sea la base científica de un estudio. Entonces, podríamos solamente leer algunos. Dice, por ejemplo, aquí, el uso de la mascarilla quirúrgica influye en el contacto facial por parte de los trabajadores de salud.
un estudio de corte prospectivo, 2023. El impacto de usar respiradores de aire, en trabajadores de salud, un ensayo controlado aleatorio. Experiencia, el uso de la máscara, en equipo de protección personal en la pandemia COVID. Vean, todo eso habría que leer, ¿no? Habría, a menos el resumen, para citar esos trabajos porque son sobre el tema. Es decir, los antecedentes, en realidad hay bastantes antecedentes. Si yo no quisiera desanimar a los que están planteando este estudio, pero en realidad, mm, a no ser que lo digan, yo no veo que algo nuevo se pueda generar, ¿no? Entonces, lo que ustedes encuentren aquí como efecto, posiblemente esos mismos efectos ya estén difundidos en otros trabajos, a pesar de que el hospital sea diferente, sea otra realidad. Pero si ustedes llegan a conclusiones similares a otros estudios, pues no va a haber aporte al conocimiento, ¿no? Eso es lo que quiero que se entienda, ¿no? Ahora, estoy viendo así, ¿no? No he evaluado todavía lo que hay aquí, pero la mirada del revisor, editor o del experto es muy importante, ¿no? En estos temas. Tampoco soy especialista en el área, pero es la forma como miramos la ciencia, ¿no? En base a la información que existe en Scopus y buscada en inglés y con estrategia adecuada. A ver, otra mirada aquí sería la literatura, ¿no? Ya que este tema es reciente, 2020 hacia adelante, lo que aquí hay que colocar, por ejemplo, 2023. Hay un documento citado del año 2023, uno solo. Y aquí, en la búsqueda, hay, según esta búsqueda filtrada de 134, hay 4. Bueno. Luego, 2022. Por aquí hay uno, por aquí hay otro, ¿no? 4, 5, 6, sí, hay regular, bueno, unas 5 me parece, 1, 2, 3, 4, 5. 5 documentos, ¿no? 2021. Sí hay una cantidad importante de documentos, o sea, hay una búsqueda adecuada, más o menos adecuada, veo yo, alguna que otra, pero en sí, el que ha hecho búsqueda de información se tiene que haber dado cuenta de lo que hay en la literatura. Si aún así cree que el estudio va a generar nuevo conocimiento, pues adelante, ¿no? No es que quiera desanimarlo, sino que le estoy dando una mirada así. Ahora, esto es para título. Digamos, menos exigencia podría haber también, pero si fuera de maestría y doctorado, sí le diría, pues, mejor cambie su tema, ¿no? O vea una forma de cómo esto podría generar nuevo conocimiento. Tendría que ver la forma de, a nivel metodológico, hacer algo que me lleve o que me conduzca a obtener un nuevo conocimiento. Entonces, esas serían mis apreciaciones aquí, ¿no? De manera general, ¿no? De manera general. Ahora, si volvemos a la base de datos aquí, ¿no? Estos estudios, digamos, podría filtrar aún más. 134 dirían mucho, todavía voy a seleccionar los 50 más relevantes. Entonces, yo podría comenzar a filtrar y la relevancia en función del tiempo, no, porque el tiempo, digamos que todo esto está en los últimos años. Tiempo no va a ser un criterio. Pero sí puede ser, voy a volver aquí a lo que estaba originalmente, inglés. Sí puede ser, por ejemplo, el tipo de documento. Vean, yo puedo excluir
editoriales, notas, cartas. Puedo quedarme con artículos originales y de revisión si quiero, pero los de revisión son importantes para ver que cuando esté haciendo una revisión, qué se ha hecho a nivel de revisiones, ¿no? Si alguien está haciendo un artículo de revisión sobre este tema, tendría que dar una mirada a esto, ¿no? ¿Qué se ha hecho en ese tema? Entonces vean, mascarilla médica o respirador N95, ¿cuándo y cómo usarlo? Es un artículo de revisión. Máscaras médicas y respiradores para la protección de trabajo de salud. Y así, ¿no? Son trabajos de revisión. Si estoy pensando en hacer una revisión sobre ese tema, tendría que ver o dar una miradita que se ha hecho para que el artículo de revisión o la revisión que yo quiero publicar tenga también un componente diferente a los que ya se publicaron. Por eso que la información que está aquí es muy importante analizarla, ¿no? A todo nivel. Y decir, pues, estos documentos no los voy a citar, no me sirve. Bueno, no es que no me sirvan, sino más bien voy a hacer un filtro para tener solamente artículos originales. Entonces aquí, cuando coloco artículo o artículo, diría yo, y lo limito a solamente artículos, 103 documentos que son publicaciones originales. Ya está. Entonces tengo otro filtro. Tengo tiempo, que no he usado. Tengo tipo de documentos, solamente artículos científicos. Y lo otro sería el idioma. El idioma también aparece al final porque hay documentos que se han publicado. Vean. ¿Dónde está el idioma? A ver. Aquí está. Está oculto. Aquí está, ¿no? Vean. Hay 98 en inglés, 3 en español, 1 en danés, 1 en germano y 1 en italiano. Puedo dejarlo porque no es mucho la diferencia, o puedo filtrar, solo inglés. Entonces, también eso podría ser otro filtro. Vamos a dejarlo en inglés. Limitar. No es que necesariamente lo deba hacer, ¿no? Aquí estoy haciéndolo, pero no necesariamente. Ahora, 98, aceptable, pero quiero reducirlo a 50. Entonces, otra podría ser la relevancia, ¿no? Aquí yo tengo al costado derecho para hacer filtros o ordenar la literatura en función de lo más nuevo a lo más antiguo. Es decir, lo más nuevo, 2023, a lo más antiguo. También de lo más antiguo a lo más nuevo. De lo más citado a lo menos citado, es decir, lo de mayor impacto a menor impacto. O lo de menos a más. Y también tengo aquí la relevancia. Vean, la relevancia, ¿no? Entonces, podría usar ese filtro, ¿no? Relevancia. ¿Qué significa la relevancia aquí? Relevancia significa de que estos términos aparecen en este orden, en el título, en el resumen y palabra clave. Si aparecen en el título, los 3 términos, quiere decir que ese trabajo es más relevante sobre lo que estoy buscando, es decir, más afín a lo que estoy buscando. Y si más se repite, también esos términos en el título, resumen y palabra clave se ordena también como más relevante. Es decir, lo más relevante está en función de que aparezcan las palabras en el título, luego en el resumen sería menos relevante, y si no aparece en el título y aparece como palabra clave, sería algo menos relevante. Ahora, si aparece en los 3, sería algo más relevante. Si aparece más veces, sería algo más relevante. Entonces, esa es la forma de la que hace Scopus para ordenar la relevancia, ¿no? Por ejemplo, si observamos aquí, ¿no? Aquí hemos colocado título, mascarillas, ¿no? Entonces, mascarilla aparece en los títulos obligatoriamente, pero también COVID, o la enfermedad COVID, trabajadores de salud, vean, ¿por qué aparece primero en relevancia? Porque
prácticamente en el título tienen esas palabras: mascarilla, trabajadores de salud y COVID, ¿no? Entonces, por eso que es más relevante y aparece primero. Entonces, esa podría ser otra forma, y obviamente aquí ya yo podría al final colocar por 50, es decir, los primeros 50, y ahí tendría los primeros 50 ordenados por relevancia más relevantes, ¿no? Del 1 al 50. Ya tendría los 50 documentos más relevantes que podría estar citando en el documento que estoy haciendo, ¿no? Entonces, aquí, si logro establecer ya digamos, algo que debería tener en el documento, es la ecuación de búsqueda, que sería esta. Vean, ahí Scopus me da esa ecuación de búsqueda, sería esta. He buscado en el título esta palabra. Título, resumen de palabras clave. He buscado personal de salud y COVID-19. Y también limitado a artículos originales y limitado a solamente documentos en inglés. Esa sería mi ecuación de búsqueda. Y ahí están los operadores booleanos, ¿no? Bueno, en este caso solamente el AND. Solamente el AND. Además, tendría que sumarle aquí, de todo esto se utilizaron los documentos, o los 50 documentos más relevantes. Los 50 documentos más relevantes, ¿no? La relevancia, ¿no? Entonces, eso tendría que especificarse, ¿no? La ecuación de búsqueda sería todo esto. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. ¿Quiénes pueden ingresar por Concitec a Scopus? Ya lo dije, para ingresar a Concitec, cualquiera, sea estudiante de pregrado, posgrado, cualquiera, que se registre al CTI-BIT. Es decir, registrarse aquí. Si no tuviera un perfil CTI Vitae, tendría que registrarse, ¿no? Entonces, registrarse, le van a pedir su DNI, su fecha de nacimiento, ejemplo 21, puedo coger aquí, 1971, 21, validar. Bueno, aquí me sale que estoy registrado. Si alguien no está registrado, le va a salir sus datos, validados por Renier. Y luego, para completar cierta información, hasta un correo electrónico, se registran, luego le va a enviar el sistema, la plataforma, un correo electrónico, ingresan a su correo electrónico registrado y un acceso a CTI-BIT, a un campo, ¿no? Es un campo como este, por ejemplo. Van a entrar ahí, ustedes pueden colocar su foto, pueden hacer un resumen de su experiencia, cualquiera, incluso de pregrado, ¿no? Porque todo, incluso colocando cierta información aquí, ya está, soy estudiante de pregrado de la carrera tal, la universidad tal, suficiente, listo, ¿no? Datos de dirección, etcétera, etcétera. Y se sugiere llenar algo, ¿no? Por ejemplo, formación académica, si son estudiantes de pregrado, lo pueden colocar ahí. Si está en un proyecto de investigación, si es formal, lo pueden colocar. Si es informal, también. Que a veces estamos haciendo algo, ¿no? O nos interesamos en un tema. Lo importante es colocar alguna información. Es decir, que no esté vacío tampoco. De tal manera que el sistema valide ya su área, ¿no? Ya está. Con eso tienen el acceso. Es decir, tienen un usuario, que es su DNI, y tienen una clave. Y con eso pueden hacer Scopus. Listo.
en la UNLTUMES tiene acceso a Copo. Sí, pues con el institucional, ¿no? Con el correo institucional, como ya lo vimos. Cierto. Listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Ahora, yendo al documento que estamos aquí analizando, digamos, por el tema no vemos algo novedoso. Ahora, pero veo que sí se ha hecho una buena fundamentación. Estamos viendo que se ha colocado aquí en la justificación. Sin embargo, los efectos de relevancia radican en establecer una base de datos para efectos causados. Los efectos. Esos efectos posiblemente estén en documentos científicos. Claro que hay otra realidad, ¿no? Son otras personas, otra población. Pero vean que el estudio se reduce a decir que la novedad es la población. Y eso tendría un grado de novedad, sí, pero bajo. Bajo. Por ejemplo, si no hubiera un trabajo donde hay efectos del uso de las mascarillas, no solamente en hospitales, en cualquier personal, entonces ya sería algo inédito, ¿no? Ahora, en hospitales, no hay un trabajo de efectos causados en personal que trabaja en un hospital. Si no hay un trabajo de los efectos causados por las mascarillas en algún otro hospital en el mundo, digamos, la novedad podría abordarse por ahí, ¿no? Por que en hospitales podría pasar algo diferente a las personas comunes que no trabajan en el hospital, ¿no? Digamos que por ahí, si por ahí va el tema, podría justificarse la novedad. Pero siempre y cuando no hayan estudios en hospitales en ningún lado del mundo. No porque en Tumbes no se ha hecho en hospitales es nuevo. Estamos hablando de que la ciencia es global, ¿no? Cuando alguien quiere publicar un artículo en una revista, el editor no va a decir, ahí en el entorno no hay un trabajo, no, va a evaluar la ciencia global, ¿no? Eso hay que entenderlo. Entonces, eso, ¿no? Aquí queda claro que la relevancia del estudio está en función de personal en salud en hospitales, pero tendría que estar avalada con literatura científica para saber si hay un aporte importante o no a la ciencia en ese tema. Bien, eso es en función de este trabajo. Luego vamos a ir viendo pues otros aspectos, ¿no? Como ya las partecitas del proyecto en sí, ¿no? El problema, los objetivos, la justificación, más en detalle, o también la metodología. Por ahora veamos solamente eso. A ver, vamos a ver otro trabajo. Vean, miren, es importante a veces la orientación del asesor, ¿no? Que como asesor siempre uno tiene que estar diciendo a los estudiantes que hacen tesis, ¿sabes qué? Esto puedes hacer aquí, ¿no? Busca ver si porque a veces el estudiante decide obviamente en función de su conocimiento, pues, ¿no? Y se supone que el asesor debe ser más entendido en temas de investigación. Por eso se llama orientador, orienta, ¿no? Entonces, se le debe decir, pues, qué es lo más relevante ahí o dónde buscar para que se propongan trabajos que aporten más el conocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí también es del área de médicas. A ver, dice prevalencia de depresión de estudiantes universitarios de la universidad. Bueno, aquí el tema central es prevalencia de depresión de estudiantes universitarios. Bueno, veo que es más un tema psicológico, más que para medicina humana.
Bueno, es mi apreciación, no soy especialista, pero digamos, siempre también estamos viendo esos temas, ¿no? Como editores. Eh, ya, entonces vamos a traducir esto. Prevalencia de depresión en estudiantes universitarios. Ver qué tanto hay en este tema. Vamos nuevamente a buscar. Aquí comenzamos igual, buscando de manera más general. Depresión, palabras, prevalencia, depresión. Estudiantes. Este término universitario lo vamos a dejar para después, si hubiera mucho. Primero ahí. 4.648, hay demasiado. Vamos a, entonces, a agregar universitarios. Vean que si coloco las palabras, automáticamente coloca AN, ¿no? Es decir, el AN, el operador booleano, para el AN no es necesario colocarlo. Solamente si voy a colocar otros operadores como el OR o el NOT. El AN es por defecto, se coloca automáticamente. Entonces quiere decir que obligatoriamente esas 4 palabras aparezcan o en el título o en el resumen o como palabras clave. 1.783. Ah, todavía hay bastante. Ahora vamos nuevamente a filtrar un poco más. Aquí voy a colocar en el título, pero solamente hasta estudiantes. Ahí. Valencia, depresión, estudiantes. 233. O sea que hay bastante, ¿no? Con ese tema. Hay bastante. Y ahora sí, creo yo, con estudiantes universitarios, en el título también, 77. O sea, hay una cantidad muy importante, ¿no? Sobre este tema. 77 documentos, pues es algo que tiene todos los componentes del estudio que se está planteando aquí. La diferencia nada más es que posiblemente en la misma universidad no se tenga un estudio de ese tipo. Posiblemente. ¿No? Posiblemente. Pero eso lo reduce, el grado de aporte al conocimiento lo reduce bastante, ¿no? Es decir, encontrar algo novedoso, nuevo, en ese estudio va a ser algo difícil, ¿no? Tendría que llegar a algo que no se ha publicado todavía, ¿no? Y posiblemente todo lo que se llegue ya está publicado. O sea, tenga una conclusión muy similar a otros estudios. Prevalencia de depresión en los estudiantes de una universidad, ¿no? Esta es una universidad, un estudio que utiliza el cuestionario de salud del paciente durante la pandemia de COVID-19. Posiblemente aquí el aporte esté en que hay una relación de todo esto al COVID. Es decir, el aporte estaría en que se relaciona la depresión, la prevalencia en estudiantes universitarios, pero en función de un cuestionario que posiblemente es específico es decir, el aporte está por aquí. Vean, es 2023, pero el aporte, si yo considero que hay algo nuevo ahí en ese estudio, pues adelante, ¿no? Eso es lo que quiero que se entienda, ¿no? De que existe algo nuevo en el estudio. No porque ya lo hicieron allá, voy a usar lo mismo, la misma técnica, la misma estrategia, y solamente la población es diferente, eso reduce el grado de novedad. Aquí, en este caso, es un cuestionario, pero relacionado con la pandemia, ¿no? COVID-19. Predictores y prevalencia de estrés, ansiedad, depresión, entre estudiantes universitarios durante la segunda ola de la pandemia, también relacionada con la pandemia, en todo el país. Posiblemente aquí se ha hecho en varias universidades. Vean que ahí también la relevancia del estudio ya es un conocimiento más amplio, y eso también es otro elemento que habría que poner atención, porque algo más relevante sería si yo coloco en estudiantes universitarios del Perú. ¿Qué tendría que hacer? Pues conseguir una muestra a menos en 4 públicas y 4 privadas.
o 2 públicas, 2 privadas, pues, digamos mínimo, pero tendría que justificarlo, ¿no? Pero ya sería algo más relevante, que tendría mayor interés, ¿no? Pero hacerlo en algo chiquito, una población chiquito, ya es menos relevante, ¿no? Y son errores generalmente colocar años, ¿no? Eh, este, obviamente a nivel de metodológico siempre se pide, pero esa es la metodología tradicional, ¿no? No se piensa en lo más importante, ¿no? Son elementos que a nivel de metodología se pueden incluir y colocar, ¿no? Pero no en los títulos. Pasa también de que a veces se coloca un periodo y después se demoran tanto en salir de que ya quedó desfasado, ¿no? Y eso aparece en el título. Eso ha pasado en una tesis de maestría, por ejemplo, que se colocó un periodo, el estudiante demoró 5 años en hacer ese trabajo y igual quería que le acepten un trabajo con data de hace 5 años atrás. No quería ni siquiera actualizar, porque su título decía que estaba así, específicamente para un periodo, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí. Pero vean, de manera general, pues, así, con el título nada más, no veo algo relevante. A ver, vamos a ver algo más ya de fondo, ¿no? Para ver si encontramos algo relevante en el estudio. A ver, vamos a dar un vistazo por aquí. Bueno, la base teórica, no sé, ahí vamos a verlo al final, pero podemos ver por aquí si existe o no existe prevalencia, como que si yo tengo estudios que han demostrado que COVID-19, no, en este caso no es COVID, no se habla de COVID, solamente la depresión. Si ya hay estudios que han demostrado que hay prevalencia de depresión en estudiantes universitarios, vas a llegar a una conclusión parecida o similar. Y el inventario de depresión posiblemente sea algo que ya está muy difundido, no hay novedad por ahí. Dimensiones posiblemente sean las mismas, a no ser que alguien diga, pues sí genera un nuevo inventario, un nuevo cuestionario, una dimensión. Estoy, ya por ahí sería otra cosa, ¿no? Ya estaría viendo el aporte en el método o en la herramienta para obtener la data. Si hay eso, más bien esos elementos nuevos debería trasladarlos al título, para que se vea que el título tiene algo nuevo que mostrar, o que el proyecto tiene algo nuevo que mostrar. Pero si es técnicas, herramientas ya usadas de la misma forma que otros la han usado, pues tampoco habría algo nuevo por ahí, ¿no? A ver, y a nivel de literatura, a ver, vamos a colocar 2023. No hay nada. Esto solamente son justamente lo que viene del título. 2022. ¿Hay alguna información? No, pues este es 2096, ¿no? Esto es citado, dice. No debería estar esto ahí, pero es del año 96. Aquí hay una del 2022. ¿No? Y así, esto tampoco es 2022. También es 2015. Esto no es científico. Bueno, algo hay, ¿no? 2022. Digamos que este, se puede mejorar, pero si vemos también la literatura, hay mucho de la internet, algunas confiables, posiblemente otras no, por ejemplo, Diario Panorama, no sé si eso no es conveniente citar nuevamente, algunos ministerios, bueno, eso sí, podría ser algunos datos.
Revistas, está bien. Digamos que está aceptable, ¿no? La revisión bibliográfica es aceptable. Algunas cositas nada más, pero es aceptable. Y en cantidad también es aceptable. Pero aquí, pues, lo que faltaría tal vez es agregar información más reciente por un lado y en base a esta búsqueda, ¿no? Entonces ahí yo tendría mi ecuación de búsqueda. Vean que solamente hemos usado el título y 77 documentos. Ahora yo podría también, aunque aquí colocar la relevancia, ¿no? O, claro, la relevancia. Bien, ¿no? Sí, es que no voy a usar esos 77, ¿no? Pero vean que hay una cantidad importante, ¿no? De lo mismo. Pero posiblemente algo nuevo hay en cada trabajo. Eso es lo ideal, ¿no? Transmitir también de que hay algo nuevo. Potencia, descripción de palestinos. O sea, el país podría ser algo también, siendo que son culturas diferentes, a nivel de país podría ser algo también importante, si es que no lo hubiera a nivel Perú. Sí, aquí asocian otras variables también, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés. Lo asocian, la mayoría están asociando con la pandemia, aunque otros no. Por aquí, prevalencia de depresión y ansiedad hacia la búsqueda de ayuda entre estudiantes de primer año de farmacia, medicina e enfermería en una universidad de Nigeria. Vean, esta podría ser otra idea, ¿no? De hacerla en diferentes estratos o facultades o estratos sociales también. Es decir, incluir algunas otras variables, ¿no? Que me puedan generar información relevante o un aporte diferente. Por ejemplo, veo que ya se hizo en facultades, pero de repente no se hizo en función de estratos sociales, porque los estudiantes yo podría separarlos, ¿no? Aquellos que vienen de familias que tienen dinero, otras que no tienen, que sus ingresos son menores y otras que son muy pobres. No sé, se me ocurre, ¿no? Pero tendría que buscar algo que genere un conocimiento nuevo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de los estudios. Y para eso yo veo lo que otros hicieron para generar algo, digamos, podría colocar algo similar, pero también le adiciono algo diferente. Esa es la idea del planteamiento de una investigación, ¿no? Para que tenga siempre lo que buscamos, que es algo nuevo. Muy bien. No sé si hay algunas preguntas finales. Obviamente existen otras bases de datos que también, luego de esto, por ejemplo, aquí en realidad toda la base científica debe ser esto, o menos, o filtrado, ¿no? Pero no amerita citar una tesis, por ejemplo, aquí. No amerita, porque aquí hay bastante sobre ese tema. Ahora, incluso para aspectos metodológicos también, ¿no? Aquí extraer o crear una metodología basada en lo que hay en estos trabajos. Hacer adaptaciones a las metodologías, adicionarles dimensiones, adicionarles componentes a la población, segmentarla, no sé. Tiene que haber algo siempre algún componente nuevo, ¿no? que mostrar. De eso hablamos entonces en estas dos primeras clases, verificar, vean ustedes la teoría para verificar qué tan novedoso es un estudio que estoy planteando y por otro lado fundamentarlo, ¿no? Porque todo esto va a servir para antecedentes, también para el contexto problemático, también para justificar un estudio, también para estructurar la metodología y básicamente es
lo que se debería hacer, ¿no? Una data, una información que permita, pues, hacer un buen proyecto, ¿no? De eso estamos hablando en este curso. Muy bien. Están calladitos, no preguntan nada, no sé si están por ahí, siguen por ahí. Ya estamos casi en la hora. Preguntas finales. A ver. Parece que no. Pero bueno, rápidamente, otra fuente de búsqueda de cielo. Bueno, Cielo Perú, pero el cielo, la plataforma Cielo es regional. Cielo, ORG. Cielo ORG, que tiene colecciones de revistas, pero aquí en revistas que podemos tener por áreas, por orden alfabético, por editoriales o también por países, ¿no? No sé, está cargando un poco mal esto. Bueno, entonces ahí yo podría colocar el nombre de la revista o también una palabra clave. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar este tema y aquí sí hay que buscar en español. También se puede buscar en inglés, pero generalmente las publicaciones, en el caso de Cielo, como es una plataforma iberoamericana, los trabajos normalmente se publican en español. Entonces, vamos a colocar este término, ¿no? A ver, todo eso ahí. Herencia, gestión, estudiantes universitarios. Bueno, bueno, aquí vamos a colocar el campo de revistas. En realidad no es el lugar correcto para hacer la búsqueda aquí. Artículos en uno más. Ahí, ¿no? O también la búsqueda avanzada. Sí, por ahí. Tenemos 3 documentos. Salud mental en estudiantes de educación superior en Chile. Una revisión del alcance con metaanálisis. Bueno, esas palabras, posiblemente algunas palabras aparezcan en otros campos que no sea el título. Si yo coloco aquí el título, no hay ninguno. Todos, retrocedo. A ver, retrocedí mucho. Aquí, impactos psicológicos y salud, ¿no? Salud, salud relacionada a estudiantes universitarios durante COVID. Resultados de una cuestionario electrónico. Acá la evidencia, depresión, ansiedad y estrés. Prevalencia y severidad del académico burnout, el burnout académico en estudiantes universitarios durante la pandemia también. Entonces ahí yo puedo ver también, pero esto es lo que hay a nivel cielo. Alguna de esta información posiblemente está en Scopus. Entonces hay una cuestión también de verificar, ¿no? Pero hay una cantidad de 45 documentos aproximadamente. ¿No? 32 documentos. 32 documentos sobre ese tema. Bueno, si es que aquí yo diría, en Scopus hay suficiente como para ir a cielo. Solamente si es que algo complementa lo que hay en Scopus se podría colocar. Pero también hay, ¿no? Entonces ya la estrategia de búsqueda ven que es diferente porque ya hay que usar, en este caso, español. Y si hay algún documento en inglés, lo va a encontrar también porque, digamos que aquellos documentos que se publican en español, pues se pide que el título, el resumen esté en inglés, ¿no? Entonces, también lo va a encontrar.
Muy bien, por ahora es eso, por ahora nos quedamos ahí. Y bueno, la idea pues es mejorar las investigaciones que planteamos y estamos haciendo, ¿no? No se sientan mal por mis apreciaciones que doy, solamente lo que busco es que se mejoren los trabajos. Muy bien, gracias.